¿Qué tal, amigas y amigos del canal? Me encuentro justo delante de uno de los muchos cannabis shops que surgieron en toda Tailandia tras la despenalización de 2022. Este local, con su fachada moderna, es solo uno de los más de 10.000 dispensarios que llegaron a abrirse en toda Tailandia durante el auge del cannabis legal. Hace poco estos lugares eran símbolo de una nueva era para el país, visitado tanto por locales como por turistas intrigados por la novedad y la libertad inédita en el país. Incluso restaurantes tenían habilitadas zonas para el consumo de cannabis, pero hoy la realidad ha cambiado. Con la entrada en vigor de la nueva ley en 2025, solo se podrá vender cannabis con receta médica y exclusivamente para uso terapéutico. Esto significa que este local, como miles de otros en Tailandia, se enfrenta a una decisión crucial: adaptarse a la normativa sanitaria y convertirse en una farmacia especializada. O claro, resignarse a colgar el cartel de cerrado por la nueva legislación. Pero este cambio no solo afecta a los negocios, sino también a la imagen de Tailandia y a la experiencia de quienes la visitan. Esta nueva situación resume un cambio radical en la política tailandesa. Bienvenidos a este canal dedicado a mostrarte la realidad de Tailandia más allá de los tópicos y las noticias superficiales. Soy Pedro y hoy vamos a analizar con rigor y claridad cómo la reciente vuelta a la penalización del cannabis afecta a quienes quieren visitar el país, especialmente a quienes antes lo descartaban por la despenalización y a quienes desconocen los últimos cambios legales. Acompáñame a descubrir qué ha pasado y por qué debes estar informado. El contexto de la despenalización a la penalización. Hasta hace poco en Tailandia era noticia mundial por su decisión de despenalizar el cannabis en 2022. Miles de locales de venta abrieron sus puertas. El turismo cannábico creció y el país parecía liderar una revolución en Asia. Para muchos viajeros esto era motivo de curiosidad, para otros un impedimento para visitar Tailandia, temiendo entornos poco familiares o inseguros. Pero el escenario ha cambiado radicalmente en 2025. El gobierno tailandés, tras observar un auge en el consumo recreativo, la proliferación de dispensarios y la preocupación social por la salud pública y la imagen internacional, decidió revertir la medida. Desde el 26 de junio de 2025, la posesión y el consumo de cannabis vuelven a ser ilegales, salvo para usos médicos muy específicos y bajo estricta supervisión profesional. ¿Qué significa esto para los viajeros? El consumo recreativo de cannabis vuelve a ser ilegal en todo el territorio tailandés. La posesión, compra y consumo pueden conllevar sanciones severas, multas, deportación o incluso prisión. Se están empezando a ver controles reforzados en aeropuertos, hoteles y zonas turísticas. El uso médico solo está permitido bajo receta y en circunstancias muy restringidas. Este cambio busca garantizar un entorno seguro y predecible para todos los visitantes.
¿Por qué Tailandia ha dado marcha atrás? El gobierno tailandés ha explicado que la decisión responde a varios factores. Preocupación por el aumento de consumo entre jóvenes y la falta de control en la venta. También la presión internacional de países vecinos y socios comerciales manifestaron inquietud por la imagen de Tailandia como destino de turismo cannábico. Incluso había hoteles cannábicos, es increíble. Además de vacíos legales, la regulación inicial era ambigua, lo que generó confusión y un crecimiento descontrolado de dispensarios. Es muy importante la protección de la imagen nacional. Tailandia quiere seguir siendo vista como un destino seguro, familiar y culturalmente rico. ¿Qué debes saber si planeas viajar a Tailandia? Infórmate antes de viajar, consulta fuentes oficiales y mantente atento a las campañas informativas en aeropuertos y alojamientos. Respeta la ley local. Las sanciones se aplican tanto a locales como a extranjeros. Y el desconocimiento, evidentemente, no te exime de responsabilidad. No te fíes de la información desactualizada, porque muchos blogs y vídeos aún muestran la Tailandia de la despenalización. La realidad legal ha cambiado. El uso médico está muy restringido, solo en hospitales autorizados y bajo receta médica. La información es tu mejor aliada para un viaje seguro y tranquilo. Bueno, vamos a ver cómo afecta este cambio a quienes evitan venir a Tailandia por la despenalización que hubo. Para muchos viajeros, la liberación del cannabis era motivo de preocupación o rechazo. Ahora, con la vuelta a la penalización, Tailandia busca recuperar la confianza de quienes valoran la certeza legal y la seguridad. El mensaje es claro: el país apuesta por un turismo responsable y familiar, donde las normas son claras y el respeto a la ley es fundamental. Y para quienes no estaban al tanto de la nueva ley, es fundamental actualizarse. La imagen de Tailandia como nuevo Ámsterdam de Asia ya no corresponde a la realidad. Las autoridades han intensificado la vigilancia y las campañas informativas. Si no quieres tener problemas legales, infórmate bien y evita cualquier consulta relacionada con el cannabis fuera del marco médico autorizado. Hoy, al recorrer las calles de Tailandia, es fácil notar cómo muchos de estos locales que antes se dedicaban a la venta de cannabis han cerrado sus puertas o han cambiado completamente de actividad. Donde antes había dispensarios modernos y llamativos, ahora se ven espacios vacíos o negocios reconvertidos en comercios tradicionales que han reformado su lugar en su barrio. Este cambio ha devuelto a muchas zonas parte de su atmósfera habitual y ha generado nuevas conversaciones en la sociedad tailandesa. El debate sobre el impacto de la normativa y el futuro de estos espacios sigue presente tanto en los medios de comunicación como en la vida cotidiana, reflejando la adaptación colectiva ante la nueva realidad legal. La sociedad tailandesa sigue buscando el equilibrio entre modernidad y tradición. ¿Qué opinan los tailandeses y el sector turístico? Las opiniones, evidentemente, están divididas. Algunos celebran el retorno al control, viendo en ello una protección de la juventud y de la imagen internacional. Otros, sin embargo, lamentan la pérdida de oportunidades económicas
y la inseguridad jurídica creada para quienes invirtieron en el sector cannábico. El sector turístico apuesta por un mensaje claro y tranquilizador para atraer a quienes dudaban en venir. Muy importante, ¿cómo comunicar este cambio de manera efectiva? Según estudios recientes sobre consumo de contenido digital, los espectadores valoran la información clara, relevante y confiable. Los vídeos y canales que mejor conectan con la audiencia son aquellos que explican los cambios legales con objetividad y como tiene que ser. Muestran la realidad sin adornos y ayudan a tomar decisiones informadas. La autenticidad, la ausencia de juicios y el enfoque práctico son claves para generar confianza y fidelidad. Consejos prácticos para tu viaje. Consulta siempre fuentes oficiales antes de viajar. No compres ni consumas cannabis, ni siquiera en locales que parezcan ofrecerlo discretamente. Puedes tener serios problemas. Si tienes dudas, pregunta en tu hotel o a las autoridades locales. Y recuerda que las leyes tailandesas se aplican con rigor y que la ignorancia no es excusa. ¿Te ha sorprendido este cambio? ¿Eras de los que evitaban Tailandia por la despenalización? ¿O no estabas al tanto de la nueva ley? Cuéntanos en los comentarios tu opinión, tus dudas o tus experiencias. Tu participación nos ayuda mucho a crear contenido relevante y útil para la comunidad viajera. Tu opinión es fundamental para mantener una comunidad informada. Ahora toca una reflexión final. Nos podremos encontrar con la imagen de los locales de cannabis cerrados que simboliza el momento del cambio que actualmente está viviendo Tailandia. Más allá de las normativas, el país demuestra una capacidad de adaptación y su voluntad de encontrar un equilibrio entre innovación y tradición. Tailandia sigue siendo un destino seguro y fascinante, siempre que se respeten sus reglas y se valore su cultura en constante evolución. La información actualizada es la clave para disfrutar de tu viaje sin sorpresas. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete al canal, comparte y déjanos tus preguntas. Así estarás siempre informado y podrás disfrutar de Tailandia con total tranquilidad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la realidad legal del cannabis en Tailandia. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos aclarando dudas y compartiendo información útil para viajeros. ¡Feliz viaje y hasta pronto!